El Hotel Intercontinental de Medellín resplandecía esa noche con el brillo dorado de la gala empresarial más exclusiva del año. Los magnates del café, la minería y las telecomunicaciones se habían congregado en el salón principal para celebrar los logros del sector privado colombiano, mientras meseros uniformados circulaban entre mesas decoradas con orquídeas y copas de cristal que reflejaban las luces de enormes candelabros. El aire estaba impregnado del aroma de café premium de las mejores fincas del eje cafetero y el murmullo refinado de conversaciones que movían millones de pesos en cada intercambio casual. Esperanza Morales Vega observaba la elegancia del evento, desde los pasillos de servicio, donde aguardaba el momento apropiado para comenzar su turno de limpieza nocturna. A sus 24 años, había perfeccionado el arte de la invisibilidad que requería su trabajo, moverse por los espacios más lujosos de la ciudad sin que los huéspedes notaran siquiera su presencia. Su uniforme negro estaba impecablemente planchado, su cabello recogido en un moño profesional que enmarcaba un rostro de belleza natural que no necesitaba maquillaje para cautivar, aunque ella nunca se había dado cuenta de ese poder. La jornada había comenzado a las 6 de la tarde, después de sus clases de administración de empresas en la Universidad Minuto de Dios, donde cursaba el 7º semestre de una carrera que financiaba completamente con sus trabajos nocturnos. Cada peso que ganaba limpiando oficinas y hoteles se dividía meticulosamente entre la matrícula universitaria, los gastos del hogar que compartía con su madre en el barrio popular, y los libros de texto que estudiaba durante los descansos. Entre una habitación y otra, el accidente ocurrió cerca de las 11 de la noche, cuando el evento alcanzaba su punto álgido de celebración. Un mesero nervioso tropezó con la esquina de una mesa mientras transportaba una bandeja de copas de champán Dom Perignon, creando una cascada dorada que se derramó por el suelo de mármol del pasillo principal. Esperanza respondió inmediatamente con la eficiencia que había desarrollado durante 3 años de trabajo en la hotelería, apareciendo con su carrito de limpieza y arrodillándose junto al charco para absorber el líquido antes de que pudiera manchar la alfombra persa adyacente. Sebastián Enríquez Castellanos había abandonado temporalmente la gala para tomar una llamada urgente de sus operaciones mineras en La Guajira. A los 38 años, dirigía un imperio empresarial que abarcaba desde cultivos de café orgánico hasta concesiones de carbón, pero esa noche había decidido alejarse del ruido para manejar una crisis que requería su atención personal. Cuando regresaba hacia el salón principal, la imagen que se desplegó ante sus ojos lo detuvo completamente. Una mujer de belleza extraordinaria estaba arrodillada en el suelo, con un vestido negro elegante que se ajustaba perfectamente a su figura mientras trabajaba con gracia para limpiar el derrame. La luz de los candelabros creaba reflejos dorados en su cabello oscuro, y algo en su concentración y dignidad mientras realizaba esa tarea la convertía en la visión más hermosa que Sebastián había contemplado en años de asistir a eventos sociales llenos de mujeres que competían por su atención. El malentendido fue instantáneo y comprensible. En el contexto de una gala donde solo los invitados más selectos tenían acceso, donde cada mujer presente lucía vestidos de diseñador y joyas que costaban más que automóviles de lujo, Sebastián interpretó la escena como una invitada elegante, que había tenido la mala fortuna de sufrir un accidente con su atuendo. Se acercó con la galantería que su educación aristocrática había perfeccionado durante décadas, extendiendo su mano hacia ella con una sonrisa que había conquistado portadas de revistas empresariales. El momento en que sus manos se tocaron fue eléctrico. Esperanza levantó la mirada hacia el hombre más poderoso de Colombia, sin saber quién era pero reconociendo instintivamente la confianza y el magnetismo que irradiaba. Sebastián, por su parte, se encontró perdido en unos ojos que reflejaban una inteligencia y una pureza que contrastaba dramáticamente con la superficialidad a la que estaba acostumbrado. Ninguno de los dos podría haber imaginado que ese malentendido, de una fracción de segundo, desataría una serie de eventos que transformaría sus vidas para siempre. La confusión se extendió durante los primeros minutos de conversación como una telaraña de malentendidos que ninguno de los dos se atrevía a desenredar. Sebastián había insistido en acompañar a Esperanza hasta el área de servicios del hotel,
interpretando su nerviosismo como la timidez natural de una mujer que había sido sorprendida en un momento vulnerable. Ella, por su parte, estaba demasiado abrumada por la atención del hombre más elegante que había visto en su vida como para corregir las suposiciones que él hacía sobre su presencia en el evento. Durante esos intercambios iniciales, Sebastián quedó cautivado por algo que no había encontrado en años de relaciones con mujeres de su círculo social. Esperanza hablaba sin afectaciones, sin la calculada seducción que caracterizaba a las herederas y modelos que normalmente competían por su atención. Había una honestidad refrescante en sus respuestas, una inteligencia natural que se manifestaba en comentarios perspicaces sobre temas que iban desde la economía colombiana hasta la responsabilidad social empresarial, temas que había estudiado en sus cursos universitarios nocturnos. La invitación surgió de manera espontánea, como si las palabras hubieran escapado de los labios de Sebastián sin pasar por los filtros racionales que normalmente controlaban sus decisiones sociales. Le propuso cenar en Mondongo S, el restaurante más exclusivo de la ciudad, ubicado en el corazón del poblado, donde una reservación requería semanas de anticipación y donde una cena para dos podía costar más que el salario mensual de una familia de clase media. La expresión de shock genuino en el rostro de Esperanza solo confirmó para él que se trataba de una mujer diferente, probablemente criada con valores familiares sólidos que la habían mantenido alejada de la superficialidad típica de la alta sociedad. Esperanza aceptó la invitación en un estado de irrealidad que la hacía sentir como si estuviera viviendo un sueño del que temía despertar. Durante el trayecto en el Mercedes-Benz blindado de Sebastián, observaba por la ventana las luces de Medellín extendiéndose por el valle como un manto de estrellas terrestres, mientras escuchaba a su acompañante hablar sobre sus proyectos empresariales con una pasión que revelaba mucho más que simple ambición económica. Había en él un deseo genuino de contribuir al desarrollo de Colombia, una visión que trascendía la acumulación de riqueza para enfocarse en la creación de oportunidades. La cena transcurrió en un ambiente de intimidad que sorprendió a ambos. Sebastián había reservado la mesa más privada del restaurante, desde donde podían observar la ciudad iluminada mientras compartían platos que eran obras de arte culinario. Esperanza probaba sabores que jamás había imaginado, maridajes de vino que revelaban complejidades que su paladar estaba descubriendo por primera vez, todo mientras mantenía conversaciones que desafiaban las expectativas de Sebastián sobre lo que podía esperar de una mujer de su generación. Lo que más impresionó a Sebastián fue la manera en que Esperanza abordaba temas complejos con una perspectiva que evidenciaba no solo educación formal, sino también una comprensión profunda de las realidades sociales colombianas. Hablaba sobre la importancia de la educación como motor de cambio social, sobre las responsabilidades que tenían los empresarios exitosos hacia las comunidades menos favorecidas, sobre la necesidad de crear modelos de negocio que beneficiaran no solo a los accionistas, sino también a los empleados y sus familias. Fue durante el postre, un sofisticado montaje de chocolate antioqueño con frutos rojos, que Sebastián tomó la decisión que cambiaría ambas vidas. Le explicó que su posición en el mundo empresarial requería una compañía femenina para eventos sociales, galas benéficas y reuniones internacionales donde la presencia de una pareja elegante e inteligente era no solo esperada, sino necesaria para proyectar la imagen correcta. Le propuso un contrato de 6 meses como su acompañante oficial, con un pago mensual de 50 millones de pesos, más gastos completos, guardarropa y vivienda. La cifra representaba más dinero del que Esperanza había visto en toda su vida. Era suficiente para pagar no solo su educación universitaria, sino también para asegurar un futuro cómodo para su madre, para comprar el apartamento que habían estado soñando en un barrio mejor, para tener la seguridad económica que les había sido esquiva durante tantos años. Pero más allá del aspecto financiero, había algo en la manera en que Sebastián la miraba, una admiración genuina que la hacía sentir valorada no solo por su apariencia, sino por su inteligencia y su perspectiva única del mundo. La decisión de aceptar se formó en su mente como una revelación inevitable. No era solo la oportunidad económica lo que la motivaba,
sino la posibilidad de experimentar un mundo que había observado desde la distancia durante años, de trabajar en hoteles de lujo. Era la chance de descubrir si podía pertenecer a ese universo de elegancia y sofisticación, de probar si sus sueños de ascenso social podrían convertirse en realidad. Cuando Esperanza asintió con una sonrisa que iluminó todo el restaurante. Ninguno de los dos podría haber anticipado que acababan de iniciar un juego peligroso, donde las apariencias y la realidad se entrelazarían de maneras que pondrían a prueba no solo sus convicciones, sino también la autenticidad de los sentimientos que ya comenzaban a florecer entre ellos. El apartamento que Sebastián había seleccionado para Esperanza en el sector más exclusivo de El Poblado era un penthouse que parecía haber sido diseñado por los dioses del lujo moderno. Ventanales de suelo a techo ofrecían vistas panorámicas del Valle de Aburrá, mientras que los acabados en mármol italiano y maderas exóticas creaban un ambiente de sofisticación que contrastaba dramáticamente con la modesta casa de ladrillo donde había crecido en el barrio popular. La decoración había sido cuidadosamente seleccionada por el mismo diseñador de interiores que había trabajado en las residencias de presidentes y magnates internacionales, creando espacios que respiraban elegancia sin ostentación vulgar. La transformación comenzó inmediatamente con la llegada de un equipo de profesionales que Sebastián había contratado para pulir lo que él creía que era un diamante en bruto que simplemente necesitaba el marco apropiado para brillar. Sofía Restrepo, la estilista personal de las actrices y presentadoras más importantes de Colombia, evaluó a Esperanza durante 3 horas completas, tomando medidas, fotografías y notas detalladas sobre su tipo de cuerpo, tono de piel y características faciales. Su veredicto fue que trabajaría con material excepcional, una belleza natural que solo requería refinamiento profesional para competir con cualquier mujer de la alta sociedad internacional. El guardarropa que llegó durante los siguientes días habría sido envidiado por cualquier celebridad latinoamericana. Vestidos de Carolina Herrera, Silvia Cherasi y diseñadores europeos exclusivos llenaron un closet que había sido especialmente diseñado para exhibir cada pieza como si fuera una obra de arte. Zapatos de Christian Louboutin, Manolo Blahnik y Jimmy Choo ocuparon estantes iluminados, mientras que carteras de Hermès, Chanel y Louis Vuitton se alineaban como trofeos de conquistas fashionistas que Esperanza jamás había soñado poseer. Las clases de etiqueta fueron dirigidas por Mercedes Saldarriaga, una dama de la sociedad bogotana que había sido educada en internados suizos y que conocía los protocolos sociales de la aristocracia europea como si fueran oraciones memorizadas desde la infancia. Durante sesiones que se extendían por horas, Esperanza aprendió la diferencia entre copas de vino según la ocasión, como caminar con tacones de 12 centímetros manteniendo la gracia de una bailarina, y las sutilezas conversacionales que permitían navegar por dinner parties sin cometer errores que pudieran revelar orígenes humildes. Paralelamente, continuaba con sus estudios universitarios, aunque ahora debía crear horarios complejos que le permitieran asistir a clases matutinas, sin que interfirieran con las actividades sociales nocturnas que su nuevo papel requería. Sus compañeros de universidad comenzaron a notar cambios sutiles, manicuras perfectas que reemplazaron las uñas cortadas por trabajos de limpieza, un guardarropa más sofisticado para las clases, y una confianza creciente que se manifestaba en participaciones más asertivas durante los debates académicos. El mayor desafío era mantener el secreto ante su madre, doña Carmen Morales, la mujer que había sacrificado su juventud trabajando como costurera para financiar la educación de su hija. Observaba con una mezcla de orgullo y preocupación cómo Esperanza llegaba a casa con regalos inexplicables y historias vagas sobre trabajos de medio tiempo, mejor remunerados. Las mentiras se acumulaban como capas de barniz sobre la verdad, cada una más elaborada que la anterior para explicar los cambios obvios en el estilo de vida de la familia. La transformación física fue acompañada por un despertar intelectual que Esperanza no había anticipado. Las conversaciones con Sebastián durante cenas privadas la exponían a perspectivas sobre economía internacional, política latinoamericana y responsabilidad social corporativa que complementaban y expandían lo que aprendía en sus cursos universitarios.
Él se convertía involuntariamente en un tutor privado que le proporcionaba educación de élite, mientras creía que simplemente disfrutaba de la compañía de una mujer excepcionalmente inteligente. Los primeros ensayos sociales fueron eventos menores, cenas íntimas con socios de negocios, cócteles en galerías de arte, y funciones benéficas de perfil medio, donde Esperanza podía practicar sus nuevas habilidades sin la presión de eventos de alto perfil. Su desempeño superó las expectativas más optimistas de Sebastián. No solo manejaba las situaciones sociales con gracia natural, sino que añadía una frescura auténtica a conversaciones que típicamente se desarrollaban según fórmulas predecibles de cortesía superficial. Lo que más sorprendía a quienes la conocían en estas primeras apariciones era su capacidad para conectar genuinamente con personas de todos los niveles sociales presentes en los eventos, mientras otras mujeres del círculo de Sebastián trataban a los meseros y personal de servicio como mobiliario invisible. Esperanza los trataba con respeto natural que nacía de su propia experiencia en esos roles. Esta autenticidad creaba una atmósfera más cálida en su presencia, haciendo que los eventos sociales se sintieran menos ritualizados y más humanos. Sin embargo, cada día que pasaba intensificaba la complejidad de mantener su doble identidad. Durante las mañanas, seguía siendo Esperanza Morales, la estudiante trabajadora del barrio popular que tomaba buses urbanos y compraba almuerzos económicos en la cafetería universitaria. Por las tardes, se transformaba en la misteriosa acompañante del magnate más poderoso de Colombia, moviéndose por los círculos más exclusivos del país como si hubiera nacido para pertenecer a ellos. La presión psicológica de vivir dos vidas completamente diferentes comenzaba a manifestarse en insomnio y ansiedad que Esperanza atribuía al estrés normal de adaptarse a circunstancias extraordinarias. No podía prever que estos primeros meses de éxito aparente eran solo el preludio de complicaciones que pondrían a prueba no solo su capacidad de actuación, sino también la autenticidad de los sentimientos que comenzaban a desarrollarse entre ella y el hombre que creía conocerla cuando en realidad solo había visto la versión cuidadosamente construida que ella había creado para satisfacer sus expectativas. La inauguración de la nueva sede del Grupo Bancolombia en el centro de Medellín marcó el debut oficial de Esperanza en la alta sociedad colombiana, y su impacto fue tan inmediato como inesperado. Lucía un vestido azul marino de Carolina Herrera, que acentuaba perfectamente su figura transformada, mientras que las joyas prestadas por Harry Winston creaban destellos que capturaban las luces de los flashes fotográficos que documentaban cada momento del evento. Su presencia junto a Sebastián generó una oleada de murmullos especulativos que se extendió por el salón como ondas en un estanque, mientras los asistentes más prominentes competían por ser presentados a la misteriosa acompañante del magnate más codiciado del país. Los comentarios que circulaban entre los invitados revelaban la fascinación inmediata que Esperanza había despertado. Las matronas de la sociedad paisa comentaban en voz baja sobre su elegancia natural, especulando si provenía de una familia prominente de Bogotá o si tal vez tenía conexiones internacionales que explicaran su sofisticación aparentemente innata. Los hombres de negocios que habían compartido conversaciones breves con ella durante el cóctel quedaban impresionados por su conocimiento sobre temas económicos y su capacidad para formular preguntas inteligentes sobre proyectos de desarrollo urbano y responsabilidad social corporativa. Isabella Enríquez observaba desde la distancia con la perspicacia que había desarrollado durante años de navegar por los círculos sociales más exclusivos de Colombia. Como directora de las fundaciones familiares y hermana mayor de Sebastián, había visto desfilar una procesión de mujeres ambiciosas que competían por la atención de su hermano, cada una más calculadora que la anterior. Pero había algo diferente en esta nueva acompañante, una autenticidad que contrastaba dramáticamente con la artificiosa seducción que caracterizaba a las cazafortunas típicas. La manera en que Esperanza interactuaba con los empleados del evento, tratando a meseros y personal de seguridad con respeto genuino, sugería una educación moral que no se podía comprar con dinero. Ricardo Mendoza había llegado al evento con la intención específica de evaluar a la nueva adquisición social de su socio comercial. Durante 15 años de amistad y negocios con Sebastián,
Había aprendido a leer las motivaciones de las mujeres que gravitaban hacia su fortuna, desarrollando un instinto casi infalible para identificar intereses románticos genuinos versus cálculos mercenarios. Sin embargo, los primeros intercambios con Esperanza lo dejaron desconcertado. Su conversación sobre microcréditos para emprendedores rurales reveló un conocimiento que iba más allá de la preparación superficial típica de quienes buscaban impresionar, mientras que su evidente nerviosismo ante la atención que recibía sugería una humildad que raramente encontraba en esos círculos. La cena de gala que siguió a la inauguración se desarrolló en el Club Unión, donde la crema innata de la sociedad antioqueña se había congregado para celebrar no solo el éxito bancario, sino también para diseccionar socialmente a la nueva pareja más comentada del momento. Esperanza navegó por las complejidades del protocolo social con una gracia que sorprendió incluso a Mercedes Aldarriaga, su instructora de etiqueta, quien observaba desde una mesa cercana con la satisfacción profesional de quien ve su trabajo perfectamente ejecutado. Los temas de conversación durante la cena revelaron la profundidad intelectual que distinguía a Esperanza de las acompañantes típicas de magnates colombianos. Cuando el alcalde de Medellín la consultó sobre perspectivas para el desarrollo del turismo sostenible en Antioquia, su respuesta demostró un conocimiento detallado sobre modelos exitosos implementados en Costa Rica y Ecuador. Referencias que había adquirido durante sus estudios universitarios, pero que presentó con la confianza de quien había viajado internacionalmente para observar esos proyectos personalmente. La prueba más desafiante llegó durante la subasta benéfica que cerró el evento, cuando se presentó un lote de arte contemporáneo colombiano destinado a financiar becas educativas para jóvenes de estratos bajos. Esperanza mostró un conocimiento sobre los artistas y sus técnicas que impresionó a los coleccionistas más experimentados presentes. Su pasión genuina por la educación como motor de cambio social se manifestó cuando convenció a Sebastián de pujar agresivamente por una pieza cuyas ganancias beneficiarían directamente a estudiantes de su antiguo barrio, aunque él no conocía esa conexión personal. Los medios de comunicación social que cubrían el evento se enfocaron inmediatamente en la nueva pareja, especulando sobre la identidad de la mujer que había capturado la atención del soltero más codiciado de Colombia. Las fotografías que aparecieron en las secciones de Sociedad de El Colombiano y El Tiempo mostraban a una pareja que proyectaba no solo elegancia, sino también una química genuina que trascendía las típicas relaciones de conveniencia social que caracterizaban ese mundo. Sin embargo, el éxito de la noche también intensificó las presiones que Esperanza enfrentaba para mantener su fachada. Las preguntas casuales sobre su familia, su educación previa y sus viajes internacionales requerían respuestas cada vez más elaboradas que la forzaban a construir una biografía ficticia que se volvía más compleja con cada evento social. La facilidad con que mentía sobre aspectos fundamentales de su identidad comenzaba a generar una culpabilidad que contrastaba con la euforia de ser aceptada en un mundo que siempre había admirado desde la distancia. El regreso al apartamento, después del evento, marcó un momento de introspección para Esperanza. Mientras se desmaquillaba frente al espejo del baño de mármol, observaba a la mujer que había creado y se preguntaba cuánto tiempo podría mantener una actuación que se volvía más convincente cada día, pero que también la alejaba progresivamente de la persona que realmente era. La transformación había sido tan exitosa que comenzaba a perder de vista dónde terminaba la actuación y dónde comenzaba una nueva versión auténtica de sí misma que estaba emergiendo en respuesta a las oportunidades que su nueva vida le proporcionaba. Los primeros indicios de que algo fundamental había cambiado entre Sebastián y Esperanza se manifestaron durante un viaje de negocios a Cartagena, donde él debía supervisar la construcción de un resort ecológico en las Islas del Rosario. Lo que había comenzado como una obligación profesional se transformó en una revelación personal cuando Esperanza demostró una comprensión intuitiva sobre desarrollo sostenible que complementaba perfectamente la visión empresarial de Sebastián. Durante las reuniones con arquitectos e ingenieros ambientales, sus preguntas y sugerencias revelaron una perspectiva que él jamás había considerado, desafiando sus concepciones tradicionales sobre el equilibrio entre rentabilidad y responsabilidad.
ecológica. La transformación en la dinámica de su relación se hizo evidente durante las cenas privadas en la terraza de su suite en el Hotel Santa Clara. Las conversaciones que inicialmente habían sido intercambios corteses entre un empresario y su acompañante contratada evolucionaron hacia debates apasionados sobre el futuro de Colombia, donde Esperanza exponía perspectivas sobre desigualdad social y oportunidades educativas que nacían de su experiencia personal, aunque él las interpretaba como la compasión abstracta de alguien criado en privilegio pero con conciencia social desarrollada. Sebastián comenzó a buscar excusas para extender su tiempo con Esperanza más allá de los eventos sociales obligatorios. Los almuerzos de negocios se convertían en exploraciones gastronómicas donde descubría que ella poseía un paladar educado pero sin pretensiones, capaz de apreciar tanto la alta cocina como los sabores auténticos de la comida callejera cartagenera. Su entusiasmo genuino por experiencias culinarias que él había dado por sentadas le revelaba aspectos de su propia ciudad y cultura que había perdido de vista en su ascenso hacia las cimas empresariales. La noche que cambió todo ocurrió durante una visita imprevista a un proyecto comunitario en los barrios populares de Cartagena, donde la Fundación Familiar de Sebastián financiaba un programa de becas educativas. Esperanza había insistido en acompañarlo, alegando curiosidad profesional sobre responsabilidad social corporativa. Sin embargo, cuando llegaron al centro comunitario, su comportamiento reveló una familiaridad con la pobreza urbana que trascendía el interés académico. Se movía entre los niños beneficiarios con una naturalidad que sugería experiencia personal, hablando en el lenguaje directo de alguien que había compartido sus luchas. Sebastián observaba fascinado cómo Esperanza interactuaba con madres solteras que trabajaban múltiples empleos para mantener a sus familias, ofreciendo consejos prácticos sobre administración de microcréditos y oportunidades educativas nocturnas que revelaban un conocimiento detallado sobre recursos disponibles para familias de bajos ingresos. Su compasión no era la caridad condescendiente típica de los ricos, sino la empatía genuina de alguien que comprendía íntimamente los desafíos que enfrentaban esas comunidades. Esa noche, mientras regresaban al hotel en silencio contemplativo, Sebastián experimentó una revelación que lo sacudió hasta los cimientos de sus concepciones sobre el amor y la compatibilidad. Durante años había buscado una compañera que complementara su éxito empresarial con sofisticación social y belleza física, criterios que Esperanza cumplía perfectamente, pero lo que no había anticipado era encontrar a alguien que desafiara intelectualmente sus perspectivas, que lo inspirara a utilizar su fortuna de maneras más significativas, y que le mostrara aspectos de Colombia que su privilegio le había mantenido ocultos. Los días siguientes se caracterizaron por una intimidad emocional que trascendía completamente los términos contractuales de su acuerdo inicial. Sebastián comenzó a compartir vulnerabilidades que jamás había revelado, sus inseguridades sobre heredar un imperio empresarial sin haberlo construido personalmente, sus dudas sobre si su éxito era mérito propio o simplemente consecuencia de circunstancias privilegiadas, y su búsqueda de propósito más allá de la acumulación de riqueza que había definido la identidad familiar durante generaciones. Esperanza, por su parte, encontraba en Sebastián una complejidad que contradecía los estereotipos que había tenido sobre los herederos millonarios. Su inteligencia empresarial estaba acompañada por una curiosidad genuina sobre el mundo más allá de su burbuja privilegiada, una humildad sorprendente sobre las limitaciones de su educación formal en temas sociales, y una capacidad de crecimiento personal que se manifestaba en su receptividad hacia las perspectivas que ella ofrecía. La física atracción que había existido desde su primer encuentro se profundizó hasta convertirse en una conexión emocional que ninguno de los dos había experimentado anteriormente. Los besos que habían comenzado como actuaciones necesarias para mantener la credibilidad de su relación pública se transformaron en expresiones auténticas de afecto creciente. Las caricias que inicialmente habían sido calculadas para proyectar intimidad ante observadores externos evolucionaron hacia una ternura genuina que los sorprendía en su espontaneidad. Sin embargo, esta evolución hacia el amor auténtico intensificaba
paradójicamente, la culpabilidad de Esperanza sobre la mentira fundamental que sustentaba su relación. Cada momento de conexión genuina con Sebastián era también un recordatorio de la traición implícita en su identidad falsa. Cada expresión de amor sincero que él le ofrecía era recibida con la conciencia dolorosa de que estaba enamorándose de una versión de ella que había sido cuidadosamente construida para satisfacer sus expectativas. La ironía cruel de la situación se manifestaba en que mientras más auténtica se volvía la relación emocionalmente, más peligrosa se volvía la revelación potencial de su engaño original. Esperanza se encontraba enamorándose profundamente del hombre que había contratado sus servicios como acompañante, mientras vivía con el terror constante de que descubrir su verdadera identidad destruiría no solo el amor que habían construido, sino también la confianza que había llegado a valorar más que su propia seguridad financiera. El amor verdadero había florecido en el jardín del engaño, creando una belleza que era simultáneamente auténtica y frágil, destinada a enfrentar pruebas que pondrían a prueba no solo la fortaleza de sus sentimientos, sino también su capacidad de sobrevivir a las revelaciones que inevitablemente llegarían. La web de mentiras que Esperanza había tejido durante los últimos meses comenzó a mostrar fisuras peligrosas durante un evento aparentemente rutinario en el Hotel Dan Carlton de Bogotá. La inauguración de una nueva línea de créditos para emprendedores rurales había atraído no solo a la élite empresarial, sino también a académicos y estudiantes universitarios invitados para enriquecer la discusión sobre microfinanzas. Entre los asistentes se encontraba un grupo de compañeros de su programa de administración de empresas en la Universidad Minuto de Dios, quienes habían sido seleccionados para presentar una investigación sobre impacto social de las políticas crediticias en comunidades vulnerables. El momento de pánico llegó cuando Esperanza reconoció a María Fernanda Jiménez, su compañera de estudio y mejor amiga universitaria, moviéndose entre los invitados con la misma nerviosidad que ella había sentido durante su primera aparición en sociedad. María Fernanda llevaba el único vestido formal que poseía, uno que Esperanza recordaba haber visto en múltiples ocasiones durante presentaciones académicas importantes, y su expresión de asombro ante la opulencia del evento reflejaba la misma incredulidad que Esperanza había experimentado meses atrás en situaciones similares. La estrategia de evitación que Esperanza implementó requirió una actuación digna de los mejores teatros. Durante las 3 horas que duró el evento, se las ingenió para mantener conversaciones en el lado opuesto del salón respecto a donde se encontraba María Fernanda, utilizando su conocimiento íntimo de la logística de estos eventos para anticipar los movimientos de los grupos universitarios. Cuando la proximidad se volvía inevitable, fingía llamadas telefónicas urgentes, o se excusaba hacia los baños para evitar encuentros directos que habrían destruido inmediatamente su identidad cuidadosamente construida. El estrés de mantener esta vigilancia constante mientras proyectaba la elegancia relajada que su rol exigía comenzó a manifestarse en síntomas físicos que Sebastián notó con preocupación creciente. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía las copas de champán. Su sonrisa parecía forzada en comparación con la naturalidad que había caracterizado sus apariciones anteriores, y sus respuestas en conversaciones sociales carecían de la espontaneidad intelectual que la había distinguido en eventos previos. La situación se complicó exponencialmente cuando Sebastián expresó su deseo de presentarla oficialmente a sus padres durante la tradicional cena dominical en la hacienda familiar de La Ceja. Esta perspectiva aterrorizaba a Esperanza no solo por la intensidad del escrutinio que enfrentaría de parte de don Hernando y doña Esperanza Enríquez, sino porque sabía que una investigación formal de antecedentes familiares sería inevitable una vez que la relación adquiriera ese nivel de oficialidad. Los Enríquez no habían mantenido su fortuna durante 5 generaciones sin desarrollar protocolos rigurosos para evaluar a quienes ingresaban a su círculo íntimo. Paralelamente, las mentiras sobre su vida cotidiana se volvían cada vez más elaboradas y difíciles de sostener. Sebastián había comenzado a hacer preguntas casuales sobre su infancia, sus padres, sus viajes formativos por Europa y su educación en colegios privados prestigiosos, todos elementos de la biografía ficticia que había construido pero que requerían detalles específicos que ella debía inventar sobre la marcha.
Cada conversación se convertía en un campo minado, donde una inconsistencia menor podría despertar sospechas sobre aspectos más fundamentales de su identidad. La presión psicológica de vivir constantemente en estado de alerta comenzó a afectar su rendimiento académico en la universidad. Las clases matutinas se volvían ejercicios de supervivencia donde luchaba contra el agotamiento de noches llenas de eventos sociales, mientras que su concentración durante los exámenes se veía comprometida por la ansiedad constante de mantener su doble vida. Sus profesores notaron la declinación en su participación en clase y la calidad de sus trabajos escritos, aunque atribuyeron estos cambios al estrés típico de estudiantes que trabajaban para financiar sus estudios. El punto de inflexión llegó durante una cena íntima en el apartamento de Sebastián, cuando él mencionó casualmente sus planes de contratar un investigador privado para realizar verificaciones de seguridad sobre las personas en su círculo íntimo, una precaución estándar que había pospuesto pero que ahora consideraba necesaria dado el aumento en amenazas contra empresarios prominentes en Colombia. La sangre se drenó del rostro de Esperanza mientras él explicaba que estos procedimientos eran rutinarios y que ella no debía preocuparse, ya que su investigación sería una mera formalidad que confirmaría lo que él ya sabía sobre su impecable pedigrí familiar. Esa noche, Esperanza enfrentó el insomnio más severo de su vida, calculando las pocas semanas que le quedaban antes de que una investigación profesional revelara no solo la falsedad de su identidad sino también el engaño sistemático que había perpetrado durante meses. La ironía de que su éxito en el papel hubiera generado el amor genuino de Sebastián, motivándolo a formalizar una relación que inevitablemente revelaría su mentira fundamental, se manifestaba como una tortura psicológica que la mantenía despierta contemplando escenarios catastróficos. Las opciones que contemplaba durante esas noches de vigilia se reducían a alternativas igualmente devastadoras: confesar voluntariamente y enfrentar no solo la pérdida de Sebastián, sino también las posibles consecuencias legales de su fraude, o huir inmediatamente y desaparecer antes de que la investigación revelara su engaño, perdiendo para siempre al hombre del que se había enamorado genuinamente pero preservando al menos su libertad física. La complejidad emocional de la situación se intensificaba porque sabía que su amor por Sebastián era auténtico, así como intuía que los sentimientos de él hacia ella trascendían la atracción inicial basada en concepciones erróneas sobre su identidad. Había visto en sus ojos una admiración que se dirigía hacia aspectos reales de su personalidad, su inteligencia, su compasión, su perspectiva única sobre la responsabilidad social, pero también sabía que estos sentimientos auténticos habían florecido en un contexto de engaño que podría envenenar retroactivamente incluso los momentos más genuinos que habían compartido. La trampa que había creado para sí misma se cerraba inexorablemente, y cada día que pasaba sin confesar la verdad, añadía otra capa de traición a una mentira que había comenzado como una oportunidad desesperada pero que ahora amenazaba con destruir la única relación amorosa auténtica que había experimentado en su vida. Ricardo Mendoza había comenzado su investigación sobre Esperanza, motivado inicialmente por una mezcla de celos profesionales y preocupación genuina por su socio de negocios. Durante 15 años de amistad con Sebastián, había observado cómo las mujeres que gravitaban hacia su fortuna seguían patrones predecibles, llegaban con historias convincentes, conquistaban su atención a través de una combinación calculada de belleza y aparente sofisticación, y eventualmente revelaban motivaciones puramente mercenarias que dejaban cicatrices emocionales y, en ocasiones, financieras significativas. Sin embargo, Esperanza había desafiado todos estos patrones desde su primera aparición, generando en Ricardo una curiosidad que se intensificaba con cada interacción social. Su conocimiento sobre temas empresariales parecía genuino en lugar de memorizado. Su comodidad en situaciones sociales complejas sugería educación privilegiada, y su efecto positivo sobre Sebastián era innegable, pero pequeños detalles inconsistentes habían comenzado a acumularse en la mente analítica de Ricardo, reacciones involuntarias ante ciertos lujos que sugerían novedad en lugar de familiaridad, referencias culturales que no coincidían completamente con la educación internacional que supuestamente había recibido.
y una humildad auténtica que contrastaba con la arrogancia típica de quienes habían crecido en privilegio extremo. La investigación formal comenzó con métodos discretos que Ricardo había perfeccionado durante años de due diligence empresarial. Contrató a Jairo Sánchez, un investigador privado especializado en verificación de antecedentes para transacciones de alto valor, proporcionándole los datos limitados que había logrado recopilar sobre Esperanza durante conversaciones casuales. Su supuesto apellido materno, referencias vagas a una educación en internados europeos, y menciones de propiedades familiares en zonas exclusivas de Bogotá. Los primeros resultados llegaron después de 2 semanas de investigación intensiva, y fueron devastadoramente reveladores. No existían registros de una familia Esperanza con las características socioeconómicas que ella había descrito. Las instituciones educativas europeas que supuestamente había frecuentado no tenían registros de estudiantes colombianos con su nombre durante los periodos que había mencionado. Las direcciones residenciales que había proporcionado casualmente correspondían a zonas exclusivas, pero los registros de propiedad no mostraban vínculos familiares que coincidieran con su historia personal. La investigación se profundizó hacia registros públicos colombianos, donde la verdadera identidad de Esperanza Morales Vega emergió como una revelación que inicialmente Ricardo rechazó como un error del investigador. Los documentos mostraban a una joven de 24 años, residente del barrio popular en Medellín, estudiante de 7º semestre de Administración de Empresas en la Universidad Minuto de Dios, con historial laboral en empresas de limpieza y servicios hoteleros. La fotografía en su cédula de ciudadanía era inconfundiblemente la misma mujer que había conquistado el corazón del hombre más poderoso de Colombia. La conmoción inicial de Ricardo se transformó rápidamente en una mezcla compleja de admiración y alarma. Admiración por la audacia y el éxito de la transformación que Esperanza había logrado, pero alarma por las implicaciones que su engaño podría tener para Sebastián tanto emocional como profesionalmente. La revelación pública de que el magnate más prominente de Colombia había sido engañado por una empleada de limpieza sería un escándalo que afectaría no solo su reputación personal, sino también la credibilidad de sus empresas en mercados internacionales, donde la percepción de competencia y control era fundamental. La confrontación se programó en el apartamento de El Poblado que Sebastián había proporcionado a Esperanza, un encuentro que Ricardo orquestó para maximizar el impacto psicológico mientras minimizaba las posibilidades de escape o negación. Llegó con una carpeta que contenía fotografías comparativas, documentos oficiales, registros académicos y laborales, y un informe detallado que trazaba la vida real de Esperanza, desde su infancia en el barrio popular, hasta su transformación en la acompañante de élite del hombre más rico del país. Esperanza recibió a Ricardo con la compostura que había perfeccionado durante meses de actuación social, pero su fachada se desplomó inmediatamente cuando él colocó la primera fotografía sobre la mesa de mármol del comedor. Era una imagen de ella en su uniforme de trabajo del Hotel Intercontinental, tomada por cámaras de seguridad la noche de su encuentro inicial con Sebastián. La documentación que siguió fue presentada con la precisión quirúrgica de un fiscal, construyendo un caso criminal, cada pieza de evidencia eliminando sistemáticamente cualquier posibilidad de negación o explicación alternativa. El ultimátum que Ricardo presentó fue formulado con la frialdad de un negociador empresarial experimentado. Esperanza tenía 72 horas para confesar voluntariamente su engaño a Sebastián, proporcionándole la oportunidad de controlar la narrativa y posiblemente preservar algún vestigio de la relación que habían construido. Si no cumplía con este plazo, Ricardo revelaría personalmente la verdad, acompañada de toda la documentación que había recopilado, en un contexto que sería mucho más humillante y definitivo para ambos. La justificación que Ricardo ofreció para esta aparente generosidad era su respeto genuino por la transformación personal que Esperanza había logrado y su reconocimiento de que, independientemente de sus motivos iniciales, había tenido un efecto positivo innegable sobre Sebastián. También admitió que su investigación había revelado aspectos admirables de su carácter, su dedicación a sus estudios universitarios, su lealtad hacia su madre,
y su historial de trabajo honesto que contrastaba favorablemente con las motivaciones puramente parasitarias de muchas cazafortunas típicas. Sin embargo, Ricardo también fue explícito sobre las consecuencias que el engaño tendría una vez revelado. La humillación pública de Sebastián sería inevitable, su confianza en su propio juicio quedaría destrozada, y las repercusiones para sus negocios podrían ser significativas en mercados donde la percepción de competencia era crucial. Más importante aún, la traición fundamental implícita en el engaño de Esperanza probablemente destruiría cualquier posibilidad de reconciliación futura, sin importar cuán auténticos hubieran sido los sentimientos que habían desarrollado. La posición de Ricardo era clara, respetaba lo que Esperanza había logrado, pero su lealtad primaria era hacia Sebastián, quien merecía conocer la verdad antes de tomar decisiones que podrían afectar el resto de su vida. El ultimátum no era negociable, y el reloj había comenzado a contar hacia un momento de revelación que cambiaría irrevocablemente las vidas de todos los involucrados. Esperanza se quedó sola en el apartamento que se había convertido en su prisión dorada, enfrentando la certeza de que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de colapsar, y que las próximas 72 horas determinarían no solo su futuro, sino también si podría preservar algún vestigio del amor que había encontrado en medio del engaño más elaborado de su vida. La mansión de los Enríquez en La Ceja se alzaba como un testimonio de 5 generaciones de éxito empresarial, sus jardines meticulosamente cuidados, y su arquitectura colonial perfectamente preservada, creando una atmósfera de permanencia aristocrática que intimidaba incluso a visitantes de la alta sociedad. Esa noche, la cena familiar dominical había sido cuidadosamente orquestada como la presentación oficial de Esperanza a don Hernando y doña Esperanza Enríquez, los patriarcas cuya aprobación era esencial para cualquier relación seria en la vida de Sebastián. La mesa del comedor principal había sido decorada con la vajilla de porcelana francesa que había pertenecido a la familia durante más de un siglo, mientras que las copas de cristal de Baccarat reflejaban la luz de candelabros de plata que habían sido testigos de generaciones de celebraciones y negociaciones familiares importantes. Los padres de Sebastián habían invitado también a Isabella, cuya presencia añadía un elemento adicional de escrutinio familiar que Esperanza sabía que sería particularmente desafiante dado la perspicacia social que la hermana había demostrado en encuentros previos. Esperanza había llegado a la mansión con la determinación de confesar su verdadera identidad antes de que Ricardo cumpliera su amenaza, pero también con la esperanza desesperada de que la honestidad voluntaria y la demostración de su amor genuino por Sebastián podrían mitigar el impacto devastador de su revelación. Había preparado mentalmente su confesión durante las 72 horas más tortuosas de su vida, ensayando palabras que podrían explicar no solo su engaño, sino también la transformación auténtica que había experimentado durante su tiempo en ese mundo. La conversación durante los primeros platos transcurrió según los protocolos familiares habituales, con don Hernando interrogando sutilmente sobre antecedentes familiares mientras doña Esperanza evaluaba modales y educación con la precisión de alguien que había navegado por las complicaciones sociales de la élite colombiana durante 4 décadas. Las respuestas de Esperanza eran cada vez más breves y evasivas, mientras que su nerviosismo creciente comenzaba a generar intercambios de miradas preocupadas entre los miembros de la familia. El momento de la confesión llegó durante el postre, cuando Sebastián había comenzado a hablar sobre sus planes de formalizar públicamente su relación y eventualmente introducir la conversación sobre matrimonio. Esperanza interrumpió su discurso con una voz que temblaba de emoción contenida, anunciando que tenía algo importante que revelar antes de que cualquier decisión adicional fuera tomada. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo que había marcado el tiempo familiar durante 3 generaciones. La confesión que siguió fue un torrente de verdades que se derramaron durante 20 minutos ininterrumpidos. Esperanza reveló su identidad real como empleada de limpieza, su origen en el barrio popular, su educación universitaria nocturna, financiada con trabajos de servicio, y la concatenación de circunstancias que había llevado al malentendido inicial en el Hotel Intercontinental.
Describió detalladamente cómo había aceptado la propuesta de Sebastián sin corregir sus suposiciones erróneas, cómo había construido una identidad falsa con ayuda profesional, y cómo cada evento social había requerido mentiras adicionales para sostener su fachada. La reacción de la familia fue un estudio en diferentes expresiones de shock y traición. Don Hernando se puso de pie con la dignidad herida de alguien cuya perspicacia para evaluar personas había sido completamente burlada, mientras que doña Esperanza cubría su rostro con las manos como si pudiera bloquear físicamente la realidad de lo que estaba escuchando. Isabella observaba con una mezcla de fascinación y horror, reconociendo retroactivamente pistas que había ignorado pero que ahora adquirían significado devastador. Sebastián, sin embargo, permaneció inmóvil en su silla, su rostro transformándose gradualmente desde la incredulidad inicial hacia una expresión de devastación emocional que reflejaba no solo la traición personal, sino también la humillación de haber sido completamente engañado durante meses. Su silencio era más elocuente que cualquier explosión de ira, comunicando una profundidad de dolor que las palabras habrían minimizado. La expulsión fue ejecutada con la formalidad fría que caracterizaba a familias acostumbradas a manejar crisis que podrían afectar su reputación pública. Don Hernando informó a Esperanza que tenía una hora para recoger sus pertenencias del apartamento de El Poblado antes de que fuera cambiado el código de acceso, mientras que todos los contratos y acuerdos financieros quedarían inmediatamente cancelados. No habría compensación adicional, no habría período de gracia, y cualquier intento de contacto futuro con miembros de la familia sería manejado a través de abogados. La filtración a los medios ocurrió con una velocidad que sugería conexiones profesionales entre los círculos de élite y la prensa de espectáculos. Para el amanecer siguiente, la historia había sido publicada en todos los medios digitales importantes de Colombia, con titulares que presentaban el escándalo como una combinación de telenovela romántica y fraude social que capturó inmediatamente la atención nacional. Las fotografías de Esperanza en eventos de élite fueron yuxtapuestas con imágenes de su vida anterior, creando un contraste visual que amplificaba el impacto emocional de la revelación. Las redes sociales explotaron con comentarios que oscilaban entre admiración por la audacia de la transformación y condena moral por el engaño perpetrado contra una familia respetada. El hashtag Cenicienta Falsa se convirtió en trending topic durante una semana, mientras que memes y parodias proliferaron con la creatividad cruel que caracteriza la cultura digital colombiana. Esperanza se había convertido involuntariamente en una celebridad nacional, pero por razones que la llenaban de vergüenza en lugar de orgullo. El regreso al barrio popular fue un descenso desde las alturas del privilegio hacia una realidad que ahora se sentía más limitada de lo que había sido antes de su aventura en la alta sociedad. La modesta casa de ladrillo que compartía con su madre, los buses urbanos repletos, las aulas universitarias donde ahora era reconocida por compañeros que habían visto su historia en las noticias, todo se sentía achicado por la comparación con la vida que había perdido. Pero más doloroso que la pérdida de lujo era la certeza de que había destruido el único amor auténtico que había experimentado en su vida. Las últimas imágenes que tenía de Sebastián eran de un hombre destrozado no solo por su traición, sino también por la humillación pública de haber sido completamente engañado por alguien a quien había llegado a amar genuinamente, mientras enfrentaba el escrutinio nacional y reconstruía los pedazos de su vida anterior. Esperanza sabía que el precio de su engaño había sido mucho más alto de lo que jamás habría imaginado. Había perdido no solo el mundo al que había deseado pertenecer, sino también al hombre que podría haberla amado por quien realmente era, si solo hubiera tenido el valor de confesar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Los 6 meses que siguieron al escándalo transformaron a Esperanza Morales de una celebridad nacional involuntaria en un símbolo complejo de aspiración social y movilidad de clase que dividía las opiniones públicas entre condena moral y admiración encubierta. Las universidades del país comenzaron a recibir solicitudes de estudiantes que citaban su historia como inspiración para superar barreras socioeconómicas, mientras que los medios de comunicación continuaban diseccionando cada aspecto de su
transformación con el apetito insaciable de una audiencia fascinada por las narrativas de ascenso y caída que confirman tanto sueños como prejuicios sobre la movilidad social. La vida cotidiana en el barrio popular había adquirido una surreal calidad de acuario público donde cada movimiento de Esperanza era observado y comentado por vecinos que oscilaban entre el orgullo local por su audacia y el morbo por su humillación. Los vendedores ambulantes la saludaban con una familiaridad exagerada que buscaba asociación con su notoriedad, mientras que las madres del barrio utilizaban su historia como advertencia para sus hijas sobre los peligros de aspirar más allá de las circunstancias que Dios había dispuesto para cada familia. El regreso a la Universidad Minuto de Dios se había convertido en un ejercicio diario de resistencia psicológica que requería una fortaleza mental que Esperanza había desarrollado durante sus meses navegando por los círculos más exclusivos del país. Los pasillos universitarios se transformaban en pasarelas donde estudiantes susurraban comentarios que oscilaban entre admiración secreta y juicio moral, mientras que algunos profesores la trataban con una condescendencia protectora que resultaba más humillante que la hostilidad abierta. Sin embargo, fue precisamente en este ambiente de escrutinio constante donde Esperanza comenzó a descubrir una versión auténtica de sí misma que había estado oculta tanto durante su vida anterior, de invisibilidad laboral como durante su periodo de actuación social. Las habilidades de comunicación que había desarrollado durante sus meses en la élite, combinadas con su conocimiento íntimo de las realidades socioeconómicas de las clases populares, la posicionaron como una voz única capaz de articular perspectivas sobre desigualdad social que resonaban tanto con audiencias académicas como con comunidades que raramente tenían representación en debates públicos. La transformación de su notoriedad en influencia positiva comenzó cuando fue invitada a participar en un panel sobre movilidad social organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. Su presentación, titulada La Performance de Clase, Reflexiones sobre identidad y aspiración social en Colombia contemporánea, se convirtió en un fenómeno viral que generó más de 2 millones de visualizaciones durante su primera semana en línea. Su análisis sobre las barreras invisibles que separan las clases sociales, ilustrado con experiencias personales tanto humillantes como reveladoras, ofreció una perspectiva académica rigurosa que también era profundamente humana. El éxito de esa presentación atrajo la atención de organizaciones internacionales dedicadas al estudio de movilidad social y desarrollo económico en América Latina. La Fundación Ford la contactó para participar en un programa de becas destinado a jóvenes investigadores que combinaran experiencia personal con rigor académico para estudiar fenómenos de desigualdad en países en desarrollo. La beca no solo cubriría la finalización de sus estudios de pregrado, sino también un programa de maestría en políticas públicas que podría desarrollar en cualquier universidad del continente. Paralelamente, su historia había inspirado a la productora de televisión más importante de Colombia a desarrollar una serie dramática que explorara temas de clase social y aspiración económica en el contexto urbano contemporáneo. Aunque Esperanza rechazó participar directamente en el proyecto, negoció un acuerdo que le proporcionaba regalías significativas a cambio de los derechos de su historia, dinero que inmediatamente destinó a un fondo educativo para estudiantes de estratos bajos que enfrentaran barreras similares a las que ella había experimentado. La distancia temporal también le permitió reflexionar sobre su relación con Sebastián con una perspectiva que trascendía tanto la culpabilidad como la nostalgia romántica. Reconocía que su amor por él había sido auténtico, pero también entendía que había florecido en circunstancias artificiales que habían impedido el desarrollo de una relación basada en conocimiento mutuo genuino. La versión de sí misma que él había amado era simultáneamente real e irreal, real en términos de su personalidad e inteligencia, pero irreal en términos del contexto socioeconómico que había definido esa personalidad. Los reportes ocasionales sobre Sebastián que llegaban a través de medios especializados en noticias empresariales mostraban a un hombre que había canalizado su experiencia personal hacia una reconsideración fundamental de sus responsabilidades sociales.
Sus empresas habían implementado programas de educación y desarrollo profesional para empleados de todos los niveles, mientras que sus fundaciones familiares habían reorientado sus enfoques hacia iniciativas que promovían movilidad social auténtica en lugar de caridad condescendiente tradicional. La madre de Esperanza, Doña Carmen, había emergido como una figura de sabiduría inesperada durante este período de reconstrucción. Su reacción inicial al escándalo había sido una mezcla de shock y preocupación maternal, pero gradualmente había desarrollado una perspectiva que reconocía tanto los errores de juicio de su hija como el valor de la experiencia que había adquirido. Sus conversaciones nocturnas en la modesta cocina de la casa familiar se convirtieron en sesiones de terapia informal donde Esperanza procesaba no solo el trauma de su exposición pública, sino también las lecciones que podía extraer de su extraordinaria aventura social. El momento de mayor revelación personal llegó durante una visita no planificada al Hotel Intercontinental, donde había decidido confrontar el lugar donde su vida había cambiado irrevocablemente 8 meses atrás. Encontró al personal de limpieza nocturno ejecutando las mismas rutinas que ella había perfeccionado durante años, moviéndose por los espacios lujosos con la invisibilidad profesional que ahora entendía como una forma de resistencia digna, en lugar de subordinación humillante. Su conversación con Patricia Ruiz, la supervisora que había sido su mentora durante sus primeros años en el trabajo hotelero, se convirtió en un momento de reconciliación con aspectos de su identidad que había rechazado durante su periodo de actuación social. Patricia la recibió sin juicio, reconociendo que Esperanza había aprovechado una oportunidad extraordinaria de maneras que revelaban tanto ambición como inteligencia, características que siempre había admirado en la joven empleada que había visto estudiar libros universitarios durante los descansos nocturnos. La conversación reveló una perspectiva que Esperanza no había considerado. Su historia había inspirado a otros empleados del hotel a considerar posibilidades educativas y profesionales que previamente habían parecido inalcanzables. Varios compañeros de trabajo habían comenzado programas universitarios nocturnos, motivados por su ejemplo de que las circunstancias de nacimiento no determinaban inevitablemente las oportunidades de vida. Su fracaso social había generado éxitos personales en personas que habían visto en su audacia una validación de sus propias aspiraciones. Al final del acto 9, Esperanza había construido una nueva identidad que integraba honestamente tanto sus orígenes humildes como las habilidades y perspectivas que había adquirido durante su incursión en la alta sociedad. Ya no era la empleada invisible que había sido antes de conocer a Sebastián, ni era la versión artificial que había creado para complacerlo, sino una síntesis auténtica que reconocía su historia completa como fuente de fortaleza en lugar de vergüenza. La oferta de la Universidad de Georgetown para desarrollar sus estudios de maestría en Washington representaba no solo una oportunidad educativa, sino también la posibilidad de escribir un capítulo completamente nuevo de su vida, en un contexto donde su notoriedad colombiana no definiría cada interacción social. Sin embargo, la decisión de aceptar o rechazar esa oportunidad dependería de la resolución de asuntos pendientes que aún la conectaban emocionalmente con el país y las personas que habían sido parte de su transformación extraordinaria. La reconstrucción estaba casi completa, pero faltaba un elemento final que determinaría si su futuro se desarrollaría como una continuación de su historia colombiana, o como el comienzo de una narrativa completamente nueva en territorio desconocido, donde podría ser simplemente Esperanza Morales, sin las complicaciones de su pasado público, pero también sin las conexiones que habían dado significado tanto a sus errores como a sus logros. La decisión de permanecer en Colombia llegó durante una madrugada de insomnio en la que Esperanza contemplaba por última vez las luces de Medellín desde la ventana de su habitación en el barrio popular. La beca de Georgetown representaba no solo una oportunidad educativa extraordinaria, sino también la posibilidad de reinventarse completamente en un país donde nadie conocería su historia. Sin embargo, mientras observaba la ciudad que se extendía por el valle como un mapa de memorias tanto dolorosas como transformadoras, comprendió que huir de su pasado significaría también renunciar a la versión más auténtica de sí misma.
que había emergido de la integración de todas sus experiencias. La respuesta que envió al coordinador del programa de becas fue redactada con la madurez que había adquirido durante meses de reflexión sobre identidad, aspiración y pertenencia. Explicaba que su compromiso con Colombia no nacía del miedo al cambio, sino de la comprensión de que su historia personal podría tener mayor impacto social en el contexto donde había ocurrido. Declinaba respetuosamente la oportunidad internacional, mientras solicitaba consideración para un programa de colaboración que le permitiera desarrollar investigación sobre movilidad social desde Colombia con supervisión académica de Georgetown. El proyecto que propuso combinaba rigor académico con activismo social de manera que reflejaba su evolución personal hacia una síntesis entre privilegio intelectual y compromiso comunitario. Su investigación se enfocaría en desarrollar modelos de educación superior accesible que eliminaran las barreras invisibles que separaban a estudiantes talentosos de oportunidades que podrían transformar no solo sus vidas individuales, sino también sus comunidades de origen. El programa piloto se implementaría inicialmente en 5 barrios populares de Medellín, utilizando metodologías que había comenzado a desarrollar durante sus propios estudios nocturnos. Los primeros meses del nuevo proyecto revelaron una capacidad de liderazgo que había permanecido oculta durante su periodo de actuación social. Esperanza descubrió que podía comunicarse efectivamente tanto con estudiantes de estratos bajos como con funcionarios universitarios y donantes internacionales, sirviendo como puente entre mundos que tradicionalmente operaban sin interacción significativa. La primera graduación de estudiantes de su programa se celebró en el mismo Hotel Intercontinental donde su vida había cambiado 2 años atrás. La ironía simbólica no se perdía en Esperanza mientras observaba a 15 jóvenes de barrios populares recibir diplomas de técnicos en administración de empresas en el mismo salón donde había conocido a Sebastián. El encuentro inesperado ocurrió durante la recepción que siguió a la ceremonia de graduación. Esperanza estaba conversando con representantes de la Fundación Ford sobre expansión del programa cuando observó una figura familiar moviéndose discretamente por la periferia del evento. Sebastián había llegado sin anuncio previo, vestido con la elegancia casual que ella recordaba, pero llevando en su rostro líneas de experiencia que no habían existido durante su relación anterior. La conversación que siguió se desarrolló en la terraza del hotel, alejada del ruido de la celebración pero con vista panorámica de la ciudad que había sido testigo de su historia extraordinaria. Los primeros intercambios fueron formales, casi diplomáticos, mientras ambos navegaban por la complejidad emocional de encontrarse después de 2 años de separación total. Sebastián había venido específicamente para presenciar el evento, después de seguir discretamente el desarrollo profesional de Esperanza a través de reportes en medios especializados. Su conversación reveló las transformaciones paralelas que ambos habían experimentado durante su separación. Sebastián describía cómo su experiencia con el engaño había funcionado como un catalizador para reconsiderar fundamentalmente sus responsabilidades como heredero de privilegio económico. Sus empresas habían implementado programas de movilidad social que directamente reflejaban conversaciones que había tenido con Esperanza durante su relación, mientras que sus fundaciones familiares habían reorientado completamente sus enfoques hacia iniciativas que promovían oportunidades auténticas en lugar de caridad superficial. Más significativo aún fue su admisión de que su amor por Esperanza había sido genuino, independientemente de las circunstancias engañosas que lo habían iniciado. Reconocía que su atracción inicial había sido influenciada por suposiciones sobre su estatus socioeconómico, pero argumentaba que los sentimientos que había desarrollado se dirigían hacia aspectos auténticos de su personalidad que habían permanecido constantes sin importar el contexto social. Su inteligencia, su compasión, su perspectiva única sobre responsabilidad social y su capacidad de desafiar sus concepciones privilegiadas habían sido reales, incluso cuando su identidad superficial había sido construida. Esperanza respondió con una honestidad que reflejaba su crecimiento personal durante los años de separación. Admitía que su engaño había nacido de una combinación de oportunismo y desesperación, pero también explicaba cómo la experiencia de vivir en su mundo había revelado aspectos de sí misma que podrían no haber emergido de otra manera.
su confianza para liderar proyectos comunitarios, su capacidad de comunicarse con audiencias diversas, y su comprensión sofisticada de dinámicas socioeconómicas habían sido desarrolladas durante su tiempo como su acompañante, aunque ahora las aplicaba de maneras que reflejaban sus valores auténticos. La propuesta que surgió de esa conversación nocturna era tan inesperada como inevitable. Sebastián sugirió una colaboración profesional que podría evolucionar hacia una relación personal basada en conocimiento mutuo genuino. Sus empresas podrían proporcionar financiamiento y recursos logísticos para expandir el programa educativo de Esperanza, mientras que ella podría asesorar sobre iniciativas de responsabilidad social que aseguraran impacto auténtico en lugar de publicity cosmético. La diferencia fundamental era que esta vez su relación se construiría sobre transparencia completa, sobre orígenes, motivaciones y expectativas. Sebastián conocía exactamente quién era Esperanza Morales, una mujer de origen humilde que había demostrado capacidad extraordinaria para navegar entre mundos socioeconómicos diferentes, mientras mantenía compromiso auténtico con justicia social. Esperanza conocía a Sebastián como un hombre privilegiado que había elegido utilizar su fortuna de maneras que trascienden acumulación personal para enfocarse en impacto social significativo. Los términos de su nueva relación fueron negociados con la madurez de dos adultos que habían aprendido lecciones costosas sobre la importancia de la honestidad en conexiones emocionales auténticas. No habría actuaciones ni identidades construidas, solo dos personas complejas, explorando si el amor que habían desarrollado en circunstancias artificiales podría florecer en condiciones de transparencia mutua completa. El anillo que Sebastián le ofreció 6 meses después no era el símbolo tradicional de conquista masculina sobre feminidad ornamental, sino un compromiso mutuo hacia una sociedad donde dos personas complementarias trabajarían juntas para crear oportunidades que trascendieran las limitaciones que ambos habían experimentado en sus propias vidas. La propuesta ocurrió no en un restaurante exclusivo, sino en el aula, donde Esperanza enseñaba clases nocturnas de emprendimiento para estudiantes de estratos bajos, con sus estudiantes sirviendo como testigos de un momento que simbolizaba la integración completa de sus mundos previamente separados. La boda, celebrada un año después en los jardines de la casa familiar en el barrio popular, fue una síntesis perfecta de tradiciones aristocráticas y celebraciones populares que reflejaba la nueva identidad que habían construido juntos. Don Hernando y Doña Esperanza asistieron junto a Doña Carmen Morales, mientras que invitados que incluían tanto magnates empresariales como líderes comunitarios celebraban una unión que había trascendido completamente las expectativas convencionales sobre compatibilidad socioeconómica. El final de la historia los encontraba 5 años después dirigiendo conjuntamente la fundación educativa más exitosa de Colombia, padres de 2 hijos que crecían bilingües, no solo en español e inglés, sino también en los lenguajes culturales de privilegio y comunidad que definían la complejidad de su país. Esperanza había completado su maestría y comenzado estudios doctorales, mientras que Sebastián había vendido la mayoría de sus empresas extractivas para enfocarse completamente en inversiones que generaran tanto retorno financiero como impacto social positivo. Su historia se había convertido en leyenda nacional, no como un cuento de hadas sobre ascenso social, sino como una narrativa compleja sobre la posibilidad de construir amor auténtico y propósito social significativo a través de la integración honesta de experiencias diversas. Habían demostrado que las divisiones de clase, aunque poderosas, no eran absolutas cuando las personas estaban dispuestas a confrontar sus propias limitaciones y trabajar juntas hacia objetivos que trascendieran intereses individuales. El círculo se había completado, pero no regresando al punto de partida, sino evolucionando hacia una síntesis que honraba tanto los orígenes humildes de Esperanza como los privilegios heredados de Sebastián, utilizando ambas perspectivas para crear oportunidades que transformaran las vidas de otros que enfrentaban las mismas barreras que había superado a través de una combinación extraordinaria de audacia, suerte, amor y finalmente, coraje para vivir auténticamente sin negar ningún aspecto de su historia compleja y transformadora.